Corap informa, amigos y amigas, reciban un cordial saludo. Generamos la transmisión desde la Asamblea Nacional para conocer las declaraciones que dio la bancada de la Revolución Ciudadana. Esto una vez que el Consejo de Administración Legislativa diera a conocer que se calificó el pedido político a la Fiscalía General del Estado. Escuchemos lo que dijeron los integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana y también de Gisela, quien será la integrante de este proceso. Hoy queremos informarles que en el Consejo de Administración Legislativa, con 5 votos a favor, se ha aprobado la calificación de solicitud de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, Lady Diana Salazar Méndez. Queremos decirle al país, queremos también decirles a las otras fuerzas políticas que componen esta legislatura que en una democracia moderna, que en esta nueva forma de hacer política, no se debe entender el ejercicio de la fiscalización como un mecanismo de persecución, sino como un mecanismo de no impunidad. Y en la aplicación de los principios democráticos y de los principios constitucionales y en apego a la ley, es nuestro deber constitucional fiscalizar los actos de poder público y que ningún funcionario es intocable y que ningún funcionario o funcionaria, por poderosa que parezca o que se crea, está por encima de la ley o excluida de estos procesos de control que incluso la propia Corte Constitucional en el dictamen de admisibilidad en el juicio político a Guillermo Lasso manifestó que esa es la máxima expresión que se tiene como legislatura dentro del mecanismo de la fiscalización. Este proceso de solicitud de juicio político que hoy ha sido calificado es presentado por nuestra compañera de bancada Gisela Garzón y ahora procederá conforme lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se sustancie dentro de la Comisión de Fiscalización y que con todas las pruebas de las 12 motivaciones por el incumplimiento de funciones se sabrá probar de manera fehaciente que tenemos la razón en cuanto a esta solicitud de juicio político, siempre con la transparencia, siempre con la verdad y siempre firmes ante las y los ciudadanos como bancada ciudadana de la Revolución Ciudadana. Ahora procedo a darle paso a la proponente de esta solicitud de juicio político, a mi compañera Gisela Garzón. Muchas gracias. Gracias. Buen día con todas y con todos. Como lo habíamos anunciado en su momento, la bancada de la Revolución Ciudadana, respaldando con sus firmas, permitió que presentemos el proceso de enjuiciamiento político, primero dejando claro que esto no condicionaba bajo ningún momento el acuerdo de instalación de la Asamblea Nacional, así es que aquellos titulares que pretendieron condicionar ese momento de instalación, pues ha quedado claro que no tiene nada que ver, y luego que nuestra postura, coherente con los cuestionamientos de la titular de la Fiscalía, no son de ayer ni de esta campaña, sino son incluso desde la existencia del transitorio. Por lo tanto, una de las características de la Revolución Ciudadana, que ser coherentes con sus acciones, dan cuenta de este proceso de enjuiciamiento político, que no solo está sustanciado, sino que además, como corresponde, ha sido presentado con base en lo que dicta la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué viene ahora? Respetar también el proceso que indica la misma ley respecto al tratamiento de los procesos de juicio político. Y sobre todo, invitarle a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a las bancadas, a los legisladores y legisladoras a formar parte de este debate. Si quieren ser la nueva asamblea, si quieren cambiar la cara de la asamblea, que no se repitan los mismos patrones que sucedieron con el juicio a Lasso, que sin participar jamás en el curso del juicio político aseguraban que no existían las pruebas. Ahora no solo que participen, sino que también fiscalicen, que también hagan pedidos de información, que también se sumen y que también aporten. Eso también es parte de hacer la nueva asamblea. Lo propio haremos nosotros en otros procesos de fiscalización. Lo estamos haciendo en cada una de nuestras mesas legislativas y es lo que corresponde, que es una de nuestras tareas. Les invitamos también a ustedes a que puedan ser los medios de comunicación quienes abran espacios de debate que nos permitan exponer las pruebas, detallarlas y ampliar a la ciudadanía este proceso de fiscalización, en medio además de una creciente de inseguridad que nos requiera todas las funciones del Estado, no solo actuando en base a nuestras competencias, en nuestras competencias, sino fundamentalmente respondiendo. Y eso es lo que está haciendo esta bancada y esta asamblea, legislando y fiscalizando. Gracias por estar pendientes de esto y pues recibimos las preguntas, solo les pedimos ser puntuales porque tenemos que entrar a votar.
Asambleísta, buenos días. Asambleístas, buenos días. Si nos puede comentar un poco cuál fue, no sé si se le puede llamar corrección que se hizo para que se pueda tomar en cuenta hoy mismo el proceso, y que nos recuerde las causales por las que va a ser interpelada la señora fiscal. Hay una sola causal en los procesos de juicio político, que es la del incumplimiento de funciones, y esa causal tiene motivaciones. Es más de una docena de motivaciones, 12 detalladas, pero por supuesto que en el transcurso del debate la opinión pública va a poder hablar de más, alrededor de la inseguridad, por ejemplo, del abandono a los fiscales y el trabajo que están haciendo prácticamente solos, y eso va a poder ser parte seguramente del debate. Lo que hicimos ayer fue un alcance justamente con base meramente técnica y de redacción para evitar cualquier tipo de confusión sobre el pedido de testimonios más adelante y lo que iremos presentando, pero no tiene nada que ver con el fondo mismo de la solicitud, además que al CAL no le correspondía analizar el fondo sino las formas, y es lo que ha hecho y por eso se ha calificado. De la misma manera lo hizo el titular de la legislatura, Henry Kronfle, quien dio a conocer que existen a la par, entre ellos contra el exministro de Energía, contra el exministro del Interior y otros partidos que son principalmente autoridades de Estado. Escuchemos al titular de la legislatura. Ya en el juicio del exministro de Energía y en el exministro Juan Zapata, ya digamos se terminó ese proceso en el CAL, ya tiene que ir a la comisión. Obviamente tiene que ser tratado en el orden que fueron establecidos. Recuerden que en la comisión hay juicios pendientes que hay que tratar primero, porque eso dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y han subsanado la prueba. La asambleísta ponente del juicio interpelante, del juicio de la fiscal general, ha subsanado la prueba, se ha presentado un cambio del orden del día, se ha verificado en la reunión del CAL que se ha subsanado la prueba, y entonces entra a trámite como cualquier otro juicio, y vuelvo y repito, en el orden en el que ha sido presentado. ¿Qué se tenía que subsanar? La prueba, porque habían varios errores en la prueba presentada y no íbamos a tratar esto en el Consejo de Administración Legislativa hasta que no esté subsanada. Han pedido un cambio del orden del día, la ponente del juicio, la interpelante, y ha enviado el día de ayer la subsanación, por lo cual procedió el cambio del orden del día, se ha verificado con Secretaría y con todos los miembros del CAL que la prueba ya, digamos, es correcta, y entonces en base a esa prueba correcta ya se le puede dar trámite. Presidente, ¿la postura del Partido Social Cristiano se mantiene en que no existen causales para enjuiciar políticamente a la fiscal? Sí, nosotros nos mantenemos con esa posición como Partido Social Cristiano. ¿Cuál sería el orden de los juicios? El orden de los juicios es que recuerden ustedes que hay 6 juicios políticos, uno de ellos era el del señor Guillermo Lasso, que ya eso se trató, y quedan 5 juicios políticos en la comisión, y esos son los que se tienen que tratar. Ahí hay un juicio político a los consejeros del Consejo de la Judicatura, hay juicio político a miembros del Consejo Nacional Electoral, hay juicios políticos del exministro de Transportes y Obras Públicas. De hecho, en ese hay 2 juicios políticos en contra del exministro Darío Herrera que se tienen que consolidar. Me parece que hay uno, el secretario de Seguridad, y luego entraría el juicio político, los juicios políticos presentados en este periodo nuevo, que son el juicio político al exministro de Energía, Santos Alvite, al exministro Juan Zapata, a la fiscal general, y si más adelante, porque se están recogiendo firmas, entiendo, para el juicio político a miembros del Consejo de la Judicatura, tendrán que trabajarse en ese sentido. No se puede cambiar el orden, aquí no hay aceleración de nada, aquí hay que mantener la ley. Estamos consolidando documentos de muchos de estos juicios políticos, porque desafortunadamente los documentos físicos, cuando se hizo la entrega ahora de este periodo de la Comisión de Fiscalización y de otras comisiones, hay faltantes de documentos, gracias a Dios siempre hay reserva de documentos en Secretaría General, y ya se ha entregado a la Comisión de Fiscalización los mismos para poder dar trámite. ¿Y qué tiempo podría tomar, presidente, evacuar todos estos juicios que están Calcule usted 2 meses por juicio político. Esa es la realidad. ¿Si alcanzan en este periodo? Bueno, no sé si va a faltar tiempo o no va a faltar tiempo. Mire, aquí hay que entender algo. Si se llamaban a los ministros para que vengan a las comisiones para preguntarles cómo estaba el Estado o las alarmas que se presentaban por falta de la ejecución presupuestaria, se decía que no se dejaban trabajar a los ministros del gobierno anterior.
Si no se los llaman los ministros, entonces dicen dónde está la fiscalización de la Asamblea Nacional y por qué dejaron que el país caiga en esta grave crisis económica, social y de inseguridad. Entonces hay que buscar puntos medios y eso es parte de lo que se tiene que hablar y que se tiene que construir para dejar trabajar a los ministros, por supuesto, porque necesitan trabajar, pero al mismo tiempo llamarlos cuando se prendan estas alarmas que requieren de su presencia aquí en la Asamblea Nacional para evitar que se lleguen a la grave crisis económica, social y de inseguridad en educación y en salud, en la cual estamos ahorita todos los ecuatorianos sufriendo por la falta de acción y el desgobierno que tuvo el Ecuador durante estos últimos 2 años. Lo que se ha ratificado desde el Partido Social Cristiano es que no se apoyaría este pedido de juicio político a la fiscal Diana Salazar. El asambleísta Jorge Acaiturri ha mencionado que la postura es desde este bloque. El informe de la unidad técnica. Sí, bueno, hay que explicar algo. Hay que explicar que el CAL solo revisa los requisitos de forma, no los argumentos de fondo. A los requisitos de forma, estar bien presentados, nuestra obligación es darle paso. Entonces, en este momento ustedes lo remiten a la Comisión de Fiscalización. Así es, en este momento van a la Comisión de Fiscalización. ¿Cuáles juicios? Los 3 que estaban en el orden del día de hoy. ¿Cuáles? El del ministro Zapata, Santos Albite y la fiscal Diana Salazar. Primero se calificó el del ministro Santos Albite, después el del ministro Zapata y después el de la fiscal Diana Salazar. El Partido Social Cristiano mantiene, digamos, la posición Nuestra postura es clara. Nosotros no encontramos justificación para el juicio político a la fiscal Diana Salazar. Esto tiene que quedar en claro y nuevamente hay que explicarlo. El CAE revisa requisitos de forma, no de fondo, pero nosotros creemos que no existen elementos de juicio para este juicio a la fiscal. Decisión que ya en pocos momentos se conocerá aquí en el interior también de la Asamblea Nacional y se convocaría a lo que sería el tratamiento de estos pedidos de juicio político. Es el informe que les hemos llevado desde aquí, desde la Asamblea Nacional. Les recordamos que la información la encuentra aquí en Corape Digital TV.